Bueno, buenos días. En la sesión de hoy del ciclo de seminarios de este año tenemos a alguien que hubiésemos querido en Girona hace ya unos meses, ¿no? Y que por diversas circunstancias se ha ido retrasando hasta ahora, pero que es un gusto que finalmente se haya podido concretar. Francisco Safi está trabajando desde hace unos años en la Universidad de Edimburgo y en una línea de trabajo que creo que es metodológicamente paralela a la nuestra y temáticamente muy distinta. Metodológicamente paralela porque también muchos de nosotros estamos trabajando, y es algo que no es habitual en la filosofía del derecho de habla hispana, en la filosofía del derecho, de los derechos, del derecho positivo de ramas diversas, ¿no? Esto no es tan habitual y creo que es muy relevante en la agenda filosófico-jurídica de las cosas que están por hacer y que vale la pena seguir trabajando ahí. Y temáticamente muy lejos de lo que hemos estado haciendo aquí, en algún sentido lejos, porque es filosofía del derecho tributario. Y filosofía del derecho tributario, no sé si en España hay nadie más, por ejemplo, haciendo estos temas. Aunque, de nuevo, creo que es muy, muy relevante. Desde la filosofía del derecho, hay conexiones desde la filosofía del derecho tributario en algunos lugares, pero que más vienen de los tributaristas hacia la teoría del derecho y sobre todo hacia la teoría del derecho, y en particular en una comunidad importante en Brasil, que yo creo que son los únicos que ganan dinero estudiando teoría del derecho, ¿no? Pero más teoría del derecho, mientras que el approach de Francisco es más de derecho tributario y filosofía del derecho, no tanto teoría en el sentido estricto, y filosofía del derecho, filosofía moral, filosofía política, ¿eh? También en la línea de las cosas que trabaja Jonathan, por ejemplo, en derecho penal, este tipo de vinculación. Nada, no entretengo más, lo interesante es oírte a ti. Y nada, simplemente muchas gracias por venir, bienvenido a Girona y espero que vengas muchas más veces. Bueno, yo quiero agradecerle a Jordi la invitación. Como bien dice, ha sido una invitación que se ha extendido a lo largo del tiempo, pero que hoy día hemos podido concretar. Quiero agradecerle además a ustedes la disposición de venir. Y efectivamente, el esfuerzo que estoy intentando hacer es una cosa que no se ha hecho mucho y por lo mismo me cuesta mucho intentar encontrar interlocutores con los cuales discutir para poder armar el argumento que estoy intentando armar. Y si bien las cosas de teoría del derecho, estrictamente hablando, hoy no aparecen acá, intento enunciar desde la filosofía del derecho, luego de pasar por la filosofía política, principalmente en este artículo, aquello que me define o me vincula más directamente con la teoría y la filosofía del derecho como filósofo del derecho probablemente tal, hacia la conclusión, intentando mostrar parte de cómo una teoría de la justicia y una filosofía moral puede dar lugar a una vinculación interesante, creo yo, entre la filosofía del derecho, la teoría del derecho, la filosofía política, para poder resolver problemas y cuestiones que hoy día nos llaman con urgencia. Aquí esta semana he visto que se ha derogado finalmente el impuesto a las herencias, lo mismo que a las sucesiones. En Chile hay una gran campaña, en Estados Unidos ya se eliminó progresivamente a contar desde el año 2001 hasta llegar al año 2010, pero allá tienen un estate tax y hoy día la discusión es si es que implementan o no implementan un impuesto propiamente tal. Entonces, la cuestión es algo interesante. Y en España hay un exponente, que es Agustín José Menéndez, o por lo menos él es español, creo que no trabaja todavía en España, pero tiene un libro publicado en Springer, que era su tesis doctoral.
me parece. Pero que él se limita a sostener que el derecho tributario es derecho, en el sentido en que se trata de normas jurídicas creadas bajo la potestad legislativa. Más allá de eso, la discusión todavía permanece. Entonces, esa es parte de... Es como en la tesis propiamente tal, abordo ese problema y digo, bueno, aquí estamos, sí, este es el punto de partida, pero ¿qué hacemos con esto? Y esa es una parte de la crítica que tengo con Agustín José Menéndez. Pero bueno, vamos a este paper. En este trabajo que quiero discutir con ustedes, Justicia distributiva de impuestos, la importancia del derecho tributario, busco mostrar cómo la discusión de filosofía moral y filosofía política desde la tradición liberal es insuficiente a efectos de mostrar, a efectos de justificar, más bien, el derecho tributario como institución de justicia. Ese es el término que intento acuñar en el paper. Y que sea una institución de justicia quiere decir que el derecho tributario y los impuestos no solo ni principalmente tienen una función instrumental y económica, que el derecho tributario y los impuestos no tengan una función instrumental y económica respectivamente es una cuestión que intento mostrar y vamos a tratar de discutir ahora a lo largo del trabajo, que no leeré ni analizaré en detalle porque ya tuvieron la paciencia suficiente, creo, de leer las 34 páginas de un texto bastante amplio. Pero muestro que esta idea no instrumental y no económica, a pesar de que existen simpatías con la tradición liberal en cuanto a la justificación y la forma en que ellos entienden la vinculación del derecho con la justificación moral y política de una cierta institución, no son capaces de llevar a término, llevar al extremo las consecuencias que se podrían derivar de ese argumento. Y para ello parto analizando el libro, la contribución más importante, a mi juicio, que hasta ahora tenemos disponible, que es la de Liam Murphy y Thomas Nagel. En The Myth of Ownership, un libro muy interesante, que surgió porque ellos les invitaron a hacer clases de ética tributaria en el programa de tributación de la Universidad de Nueva York y se dieron cuenta de la importancia que tenía el trabajo de comenzar a justificar el hecho de que tengamos impuestos como algo relevante para nuestras prácticas políticas. Entonces, por eso mi argumento no busca criticarlos directamente, sino que empujarlos, ir más allá, o sea, sumarme al esfuerzo desde una visión crítica. Y ellos parten con dos argumentos que son esenciales a fines de mostrar el estado actual de la cuestión, ¿no? Uno es el problema de la miopía. La miopía, como ellos le llaman, consiste en sostener que la cuestión de la justicia tributaria puede ser analizada en términos aislados del resto de nuestros acuerdos políticos. O sea, la miopía, ver solo aquello que tradicionalmente se ha visto como relevante en términos de justicia en el derecho tributario, implica desconocer una función importante del gobierno, cuál es la idea de redistribución y provisión de servicios públicos. Entonces ellos dicen, parte del problema que tenemos al discutir sobre justicia en materia de impuestos consiste en adoptar el esquema de las categorías tradicionales sobre esta materia, que suponen que nosotros discutimos exclusivamente sobre la justificación de la contribución que cada uno de los individuos que forman parte de una comunidad política debe realizar. Y me parece que en términos estratégicos ellos parten de un acierto, ¿no? La idea de decir, esto no solo consiste en ver cómo contribuimos, sino que además usted no puede desconocer, y ahí está el truco, ¿no? En decir, bueno, usted no puede desconocer que hoy es insostenible asumir que el Estado no redistribuye. Entonces, si usted quiere discutir sobre justicia en materia de impuestos, tiene que resolver su problema de miopía y mirar el plano general. El plano general consiste en aplicar
estrictamente un concepto de justicia distributiva, y este concepto de justicia distributiva, si seguimos el esquema rawlsiano, en principio supone analizar el estado en que cada uno de los miembros de una determinada comunidad política se encuentra y en base a eso observar si esa distribución de bienes, de bienestar, sea cual sea el criterio que asumimos, es justa o no es justa. Entonces, la solución al problema de miopía, si bien en términos políticos es relevante, en términos institucionales, a mi juicio, empieza a mostrar algunos problemas. Eso es parte del argumento, ¿no? Parte del argumento pasa por sostener que, si bien la justicia distributiva, en términos económicos, en la tradición liberal, o sea, cuánto asignamos a cada uno de los individuos es una cuestión importante, desconoce que la justicia distributiva está vinculada con una concepción de esa comunidad política que determina a su vez aquello que vamos a distribuir. Déjenme dejar eso por ahora en suspenso para volver a discutirlo con Rawls y Dworkin, a ver cómo ellos lo ven. Una vez resuelto el problema distributivo, el problema de miopía, que ve el problema de justicia distributiva en términos globales, ellos dicen, bueno, hasta hoy todo el problema del derecho tributario en términos de la discusión de justicia en el derecho tributario queda de lado. Ya no podemos seguir discutiendo en los términos que existen hasta hoy día. La idea de principios de tributación, la idea de cómo yo resuelvo los problemas de herencia o un impuesto al consumo, un impuesto a la renta, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso dejémoslo de lado. Veamos qué queremos distribuir y cuál es el resultado final. Y ellos parten de un segundo argumento que sostiene esto, que es el argumento del libertarianismo propio de cada día, que ellos llaman. Son buenos para las etiquetas. La idea del libertarianismo propio de cada día supone asumir como cierta el hecho de que la propiedad privada es una especie de derecho natural. ¿Por qué? Y el argumento aquí es interesante nuevamente. Bueno, porque si yo discuto la justicia de algo, asumo que este es un estándar que se aplica bajo un determinado estado de cosas. Ese estado de cosas es la distribución del mercado. La distribución del mercado, si me va a servir para analizar, para aplicar un estándar, legitima como justa la asignación de bienes que realiza el mercado. Entonces ellos dicen, bueno, esos principios, ese criterio que aplicamos, desconoce que el derecho de propiedad privada es un derecho convencional. Que sea un derecho convencional supone que esa definición, aquello que nosotros vamos a proteger bajo el derecho de propiedad privada, es una cuestión que depende del resto de nuestras instituciones. Entonces, el argumento, para cerrarlo, es justicia distributiva, asignación total de bienes bajo un esquema de justicia política y moral, derecho de propiedad privada e impuestos van de la mano. Nadie puede argumentar que un determinado esquema de política tributaria afecta un derecho de propiedad. Y nadie lo puede hacer porque el derecho de propiedad solo existe una vez que se aplican los criterios políticos de esa determinada comunidad, entre los que se incluyen los impuestos. De esa manera, y si me permiten citar, ellos dicen todas las preguntas normativas acerca de qué impuestos están justificados y cuáles no, deberían ser interpretadas como preguntas sobre la forma en que el sistema debería definir los derechos de propiedad que surgen a través de diversas transacciones, empleo, legados, contratos, inversión, compra y venta, suma y sigue, que están sujetos a impuestos. Entonces, Murphy y Nagel sostienen dentro de la tradición liberal que la función de los tributos, y aquí voy a saltarme algún par de cosas, es una función meramente económica. Y la función meramente económica, las dos funciones principales que ellos reconocen en los tributos, son la de la división público-privada y la de la distribución. Solo para recordarles, la idea de la división público-privada busca determinar cuántos de los recursos de una sociedad quedarán bajo el control del gobierno para financiar el gasto público según algún proceso de decisión colectiva y cuánto quedará bajo el control discrecional de individuos privados como parte de su propiedad personal. La función de distribución que ellos asignan a los impuestos juega un rol central en la determinación de la forma en que el producto social es compartido entre diferentes individuos, tanto bajo la forma de propiedad privada como en la forma de beneficios previstos a través del sistema público.
Bueno, si bien esto es, como sostenía antes, atractivo, importante, adolece de ciertos problemas, a mi juicio. Y la manera de mostrar los problemas de que adolece esta comprensión, intento construirla incluso dentro de la teoría liberal, porque lo que me gusta en argumentar es cómo dentro de esta propia tradición liberal ciertas concepciones del bien determinan la forma en que los arreglos institucionales son determinados por esa comunidad política. O sea, una cuestión es sostener que la justicia distributiva es un problema de resultado, y otro muy distinto es desconocer la importancia institucional que eso acarrea a efectos de determinar quiénes somos. Esa es una pregunta que cruza todo este trabajo. Entonces, lo que me importa y por qué utilizo esta función acá, no solo es el aspecto económico que ellos distinguen, pero porque ellos dicen que esta es una distinción conceptual y normativa. Y que sea conceptual y normativa supone que los dos criterios funcionan de manera independiente. Si funcionan de manera independiente, entonces, el arreglo institucional es solo instrumental. No hay ni una sola cuestión que sea relevante al momento de analizar una determinada decisión política institucional, puesto que lo que me interesa es la asignación final. Y esa es una cuestión muy importante que es necesario rescatar aquí. Entonces, el argumento es que Murphy y Nagel defienden una concepción de la justicia distributiva meramente económica, insuficiente a efectos de demostrar cuál es la función de la justicia distributiva dentro de una comunidad política, y al mismo tiempo desconocen que ciertos arreglos institucionales son dependientes de esa definición. Entonces, las dos preguntas que quedan abiertas son, si estas son las funciones principales de los impuestos, ¿pueden haber otras funciones, en principio, según ellos secundarias, pero según sostengo yo, principales de los impuestos? Y es necesario el derecho tributario para esta función que asignamos a los impuestos o no, o podemos tener cualquier otro arreglo institucional. Otro arreglo institucional que me permita determinar cuántos bienes va a tener cada uno bajo algún criterio de justicia distributiva que puede ser bienestar, bienes primarios, igualdad de recursos, y por eso Rawls y Dworkin cumplen una función en el argumento. Así paso a analizar Rawls y la función de los tributos, en la que intento mostrar que incluso en la teoría rawlsiana los impuestos cumplen una función distinta de la puramente económica. Esa función distinta de la puramente económica se observa en el análisis de las instituciones de justicia que hace Rawls, en la segunda parte de la teoría de la justicia, cuando distingue las funciones de gobierno en 4 ramas. Y estas son las ramas de asignación, la estabilizadora, la de transferencia y la distribución. Ramas que permiten implementar los términos más abstractos de la teoría de la justicia. Y dentro de estas 4 ramas de la actividad del Estado, hay 2 ramas en las cuales los impuestos cumplen alguna función, que son la rama de la asignación y la rama de la distribución. Para no ir en detalles del argumento que en escrito están bien, pero ahora en la presentación solo pueden confundir, en la rama de distribución los impuestos vuelven a cumplir 2 funciones. Una es déjeme decir, la rama de distribución, ¿qué función tiene? La rama de distribución tiene la tarea de conservar una justicia aproximada de las porciones distributivas mediante la tributación y los reajustes a los derechos de propiedad. Vamos viendo, en parte, aquí se enuncia ya la idea de cómo se vincula el arreglo institucional con la justicia de resultados, con la justicia que le interesa a Rawls. Y en la rama entonces de la distribución, los tributos, los impuestos, y aquí utilizo un lenguaje vago, lo reconozco abiertamente, entre tributos e impuestos, pero intento hacer la misma función, ¿sí? Y el lenguaje vago en este caso yo creo que no cumple no tiene mucha importancia, puesto que eso va a quedar claro hacia el final de la conclusión, porque lo que me importa ahora es redefinir completamente la idea de tributos y contribuciones, ¿sí? Tributos, impuestos, contribuciones, por mientras sigue siendo
un concepto vago, y eso es parte del argumento. No quiero encasillarme con las ideas tradicionales que determinan la manera en que eso se vincula con cierta forma de gasto o cierta forma de contribución. Es parte, tal vez lo debería aclarar en algún momento, pero lo aclaro ahora, ¿no? Entonces, los aspectos de la rama de distribución que reconoce Rawls son corregir y recaudar. Y la idea de corregir es interesante porque Rawls dice corregir gradual y continuamente la distribución de riqueza y prevenir las concentraciones de poder perjudiciales para la equidad de la libertad política y de la justa igualdad de oportunidades. Esta no es una función meramente económica de los impuestos. De hecho, Rawls, que nunca se compromete con un diseño institucional en la teoría de la justicia cuando discute sobre impuestos, puesto que dice que están la decisión institucional final, la decisión política, va a depender de las circunstancias de la justicia de una determinada comunidad. En el único caso que él dice necesitamos un impuesto es en este, y habla sobre el impuesto a la herencia y las sucesiones. Y lo interesante, ¿por qué no es económica? Sostengo, es porque si Rawls, aplicando sus principios de justicia, está dispuesto a aceptar ciertas desigualdades, bajo el principio de la diferencia, aquellas que no perjudican a los que están en la peor situación dentro de esa comunidad. Exige que se corrijan ciertas desigualdades en la distribución, no por exigencia de la justicia distributiva entendida en términos económicos, sino porque esas desigualdades ponen en riesgo el primer principio de la justicia. Y al poner en riesgo el primer principio de la justicia, ponen en riesgo el orden de esa sociedad determinada. O sea, ponen en riesgo, sin que Rawls lo diga, una concepción del bien que él defiende, ¿sí? Que es la concepción del bien de la igualdad de oportunidades. Entonces, y lo que me interesaba aquí, es mostrar que la función que cumplen los impuestos, incluso en la teoría de la justicia de Rawls, es, en algún grado, y esta es la función que denomino función de corrección, ajena a cuestiones puramente económicas. Entonces, en términos más abstractos, es posible sostener que una función de corrección de los impuestos busca asegurar condiciones que hagan posible el orden de una sociedad justa. Ahora bien, encontramos una función que no es económica y ahora nos toca discutir sobre la forma, ¿sí? Es el derecho tributario, la forma que adopta esta función asignada a los tributos en una teoría de la justicia. Y para eso utilizo el análisis de Dworkin. Y aquí voy a ir un poco más rápido para no aburrirlos, ¿no? Dworkin defiende una idea de igualdad de recursos. A diferencia de Rawls, la idea de igualdad de recursos es de igualdad ex ante, no igualdad ex post. Porque dentro de la teoría de la justicia dworkiniana, la igual preocupación y respeto, equal concern and respect, supone que cada uno de los individuos es igual y responsable por sus decisiones. Esta es una concepción fuerte, perfeccionista que tiene Dworkin dentro de su teoría, que exige igualdad de recursos inicial y justifica desigualdades que dependen de decisiones individuales de cada uno de los individuos que han actuado bajo igualdad de recursos. Si queremos reconocer que cada uno de nosotros es igual, bueno, entonces exigimos igual respeto por las decisiones individuales. Esa igualdad de respeto, supone que nosotros solo vamos a intentar corregir, ex hipótesis, aquellas desigualdades que no pueden ser atribuidas, imputables, a aquellos que consideramos iguales, adultos, y a los que le entregamos igual respeto, ¿no? Entonces, la suerte y hay toda una discusión si es que esto se llama igualitarismo de la suerte o no. Dworkin lo niega en algún artículo y él dice, no, mire, mi concepto es igualdad de recursos exclusivamente, pero sí, la suerte es una cuestión importante, y desigualdades naturales, incapacidades, desigualdad de talento. ¿Qué es lo que busco eliminar yo? Ex hipótesis es, poniéndome en el supuesto de que vamos a reconocer igual preocupación y respeto, ¿cómo resuelvo el problema? ¿Cómo resuelvo el problema de la distribución de recursos? Aceptando desigualdades, eso sí. Esa es la gran diferencia con Dworkin. No sé, con Rawls, perdón. Dice, bueno, los impuestos como seguros hipotéticos. Y esta es la gran solución, parecía. Yo asumo que cada uno de los individuos va a contratar un seguro hipotético
que le va a resguardar respecto de las contingencias de la suerte y de la desigualdad natural. El seguro cumple además un rol importante, puesto que aquellos que quisieron asegurarse, diría él, ya van a estar protegidos, y aquellos que no quisieron asegurarse, bueno, eso ya responde a parte de su ámbito de responsabilidad, ya es una decisión atribuible a ellos. Entonces, recurriendo a este argumento de interés individual, dice, bueno, ¿quién no tendría interés en asegurarse? Sabiendo que hay ciertas cuestiones que no va a poder manejar, que van más allá de sus decisiones. Entonces ahí está el argumento, diríamos, para justificar la institución. Sin embargo, la idea del impuesto, del seguro, de la prima de seguro como un impuesto hipotético, niega parte importante del significado que nosotros atribuimos a una institución como los impuestos. La idea de que no soy yo quien determina la forma en que no soy yo quien determina directamente la forma en que se utilizan los recursos fiscales. Que esta es una cuestión muy importante a mi juicio de los impuestos, porque muestra necesariamente la idea de solidaridad y la contingencia, que sí es algo que rescatamos de Murphy-Nagel, la contingencia que supone asumir que el derecho de propiedad es un derecho convencional. Si yo entiendo que mis recursos dependen de la estructura institucional, mi propiedad depende de la estructura institucional, no soy yo quien determina la forma en que se utilizan ciertos recursos, sino que somos todos a través del diseño estructural. Y por esto está una distinción que me interesa rescatar, que no está aquí, es la idea entre impuestos y ley de presupuesto. La manera en que nosotros determinamos el gasto fiscal es completamente independiente en términos políticos y jurídicos. Y esta es una cuestión muy importante en la formación del Estado y toda la discusión a fines del siglo XIX en Alemania, por ejemplo, sobre el positivismo jurídico, la discusión entre Schmitt y Laban, es precisamente esta, ¿no? Surge a través de la ley de presupuesto. Es una cuestión política y jurídica, de determinación de la formación del Estado. ¿Qué hacemos con esos recursos? ¿Quiénes son los que van a determinar qué se hace con esos recursos? Entonces, Dworkin utiliza este argumento. Pero sin embargo, contra Murphy-Nagel, vuelve a sostener que los impuestos la estructura institucional que adopta el impuesto no es una cuestión que está sujeta al resultado de la distribución. ¿Por qué? Porque su tesis compleja supone la igualdad de recursos para reconocer igual responsabilidad, y en ese caso, necesariamente, los impuestos tienen que cumplir una función redistributiva. ¿Sí? Entonces, el impuesto es importante porque la redistribución asegura igualdad de oportunidades ex ante. Ya no es una cuestión contingente del impuesto para efectos del resultado ex post, como es la teoría de la justicia en la justicia distributiva que asume Murphy-Nagel. Sin embargo, y eso es lo que quiero mostrar, es que el derecho tributario cumple una función política que va más allá de las funciones económicas, la forma que adopta. Y en los términos elegantes de Rawls que cito aquí, dice, el efecto acumulativo de la legislación económica y social, estoy en página 23, es determinar la estructura básica. Además, el sistema social forja los deseos y aspiraciones que sus ciudadanos llegan a tener, aquí pasé página 24, y también determina en parte la clase de personas que quieren ser y la clase de personas que son. Así, un sistema económico no es solo un mecanismo institucional para satisfacer los deseos y las necesidades, sino un modo de crear y de adaptar los deseos futuros. El cómo los hombres trabajan en conjunto para satisfacer sus deseos presentes afecta los deseos que tendrán después la clase de personas que serán. Como los esquemas económicos tienen estos efectos y deben tenerlos, la elección de estas instituciones supone una concepción del bien humano y de los proyectos de las instituciones para conseguirlo. Esta elección debe ser hecha sobre bases morales y políticas tanto como económicas. Ahora bien, a mí lo que me interesa mostrar es que tanto Murphy-Nagel, Dworkin como Rawls, sin quererlo, dejan abiertas las puertas inmediatamente para una concepción fuerte de la solidaridad
que entiende una definición del bien y del hombre que se aleja de la tradición liberal. Y eso es lo que intento hacer en lo que sigue el texto, ¿no? Y aunque parezca paradójico, para justificar el derecho, la estructura del derecho, la fuerza que tiene esto, para poder traer solidaridad, utilizo a Nozick. Nozick termina parte importante de su análisis sobre la justicia distributiva diciendo estas palabras que creo que han pasado desapercibidas en la discusión de la justicia política, ¿no? Dice en la página 25, quizás el componente decisivo de la posición que permite la migración únicamente para evitar ciertos arreglos, mientras que no permita a nadie excluirse internamente de ellos, aquí está discutiendo sobre redistribución, dice, sea cuestión de sentimientos fraternales dentro del país. No queremos aquí a nadie que no contribuya, que no se preocupe lo suficiente por los demás para contribuir. Esa preocupación, en este caso, tendría que ser vinculada a la idea de que la ayuda forzada tiende a producir sentimientos fraternales entre aquel a quien se ayuda y el que ayuda, o quizás meramente a la idea de que saber que alguien o algún otro no ayuda voluntariamente produce sentimientos no fraternales. De esta manera, me parece, de modo concluyente, que nuestras prácticas institucionales transforman nuestras relaciones sociales. Y la transformación que me interesa buscar a mí es aquella que pasa del autointerés a la solidaridad. ¿Sí? Transformar la idea de que la justicia distributiva es puramente una cuestión de autointerés, para entender que mi interés es el interés del otro. Que mi propiedad, y una cuestión que no digo en el texto, es la propiedad del otro. Y esto es una cuestión que podremos discutir después. Me voy a saltar la idea de impuestos como sacramentos. Ya he sabido que aquí ha sido discutida extensamente, pero la idea de los impuestos como sacramentos, a mi juicio, aporta luz a la forma en que argumentos teológicos, como diría Hegel, fundantes de la filosofía, permiten entender cómo ciertas instituciones adoptan una estructura porque los partícipes de esa estructura cambian el sentido de aquello que hacen. Lo que me importa a mí en la idea de sacramentos es lo siguiente. El sacramento transforma la realidad para unir pasado, presente y futuro. Y el derecho, si ustedes se fijan, Kosciuszko sostiene por lo menos esta idea, también vincula pasado, presente y futuro y constituye cuestiones tales como la propiedad privada. O sea, sin tener una adhesión a cierta estructura institucional, nuestras prácticas pierden sentido. Pasado, presente y futuro se vincula a través del derecho, y esta es una cuestión que podríamos discutir en términos de teoría del derecho, en la distinción entre principio y regla y la manera en que Dworkin la defiende, pero en fin, podríamos discutirlo después. Están vinculados decisiones políticas y decisiones jurídicas del caso particular, siempre, en algún grado, miran hacia atrás al caso y al futuro. Y eso es una discusión interesante. La última parte de la tesis, del argumento, para no extenderme más, es la idea de cómo la justicia distributiva es parte de la asociación política. Aquí es donde dejo atrás el liberalismo para pasar a defender otras versiones políticas que no han recibido necesariamente o reciben una etiqueta que incluso los defensores de esas concepciones políticas no adhieren, que es la idea del comunitarismo en algún grado, pero utilizando Taylor y su análisis del concepto de justicia distributiva, en este famoso artículo del 85, intento mostrar cómo, yendo hacia la tradición aristotélica, la justicia distributiva como justicia particular es solo aplicación de una concepción de justicia general en la cual la comunidad entiende y define quiénes son parte de esa comunidad, cómo se vinculan unos con otros y cómo van a arreglar su vida y su acción política. La justicia distributiva en este caso, si bien cumple una función económica de asignación de bienes bajo un criterio de igualdad en la definición aristotélica de igualdad geométrica y no aritmética como ocurre con la justicia correctiva,
es necesariamente dependiente de la definición que el marco de justicia general provee. Y esta cuestión es muy importante porque la justicia general define una concepción política del bien y del tipo de persona que forma parte de esa comunidad. No es solo, entonces, la justicia distributiva una cuestión de asignación de bienes bajo algún criterio económico. La justicia distributiva al mismo tiempo no es solo una cuestión de resultado y tampoco es solo una cuestión ex ante. Y así voy intentando unir los hilos del argumento para mostrar cómo el derecho tributario es necesario para entender cómo unos con otros nos vinculamos políticamente bajo un ideal de solidaridad. Voy a llegar hasta aquí con esta parte del argumento y simplemente quiero mostrar cuál sería el efecto, y eso es lo que hago en la conclusión del artículo, cuál sería el efecto que esto tendría en una teoría del derecho tributario. El problema en el derecho tributario que más me interesa a mí es el de la elusión fiscal. Las teorías del derecho tradicionales son incapaces de responder al problema de la elusión fiscal. Lo único que ven es evasión, quebrantamiento de una norma de conducta. Pero el problema que en términos jurídicos plantea la elusión es muy interesante. La elusión fiscal supone que el contribuyente, que el ciudadano todavía, esto es la manera en que lo interpreto, el ciudadano puede determinar en qué momento se transforma en contribuyente. Bajo una idea tradicional de obligación jurídica, en la cual el Estado es acreedor y el ciudadano es deudor, el ciudadano pasa a ser contribuyente siempre que cumpla con los presupuestos del hecho grabado contenidos en el tipo que define el impuesto correspondiente. De esta manera hay una exigencia de voluntad para entrar en la relación jurídico-tributaria con el Estado, que me define a mí como contribuyente, como deudor, y al Estado como acreedor. ¿Qué es lo que yo solía trabajar como abogado fiscalista? ¿Qué es lo que hacen los abogados fiscalistas? Bueno, eliminan o la base imponible o la obligación. Simplemente uno se cambia de regla. La teoría del derecho actual, y me encantaría a mí que alguien me contradijera en algún momento, es incapaz de mostrar que ahí hay una obligación que es independiente de la regla. Entonces, todo este esfuerzo de justicia distributiva, de redefinir la justicia distributiva y entender cómo esta institución está vinculada no con un mero instrumento de recaudación fiscal, sino que con un problema previo de definición política, está encaminado a mostrar o buscar una teoría del derecho tributario en la cual el ciudadano, cuaciudadano, es contribuyente. Y la manera en que hoy día nosotros entendemos, o lo que llamamos, entre comillas, obligación tributaria, es solo una cuestión de determinación del quantum de la contribución. No es una cuestión que determine el surgimiento de la obligación. Determino cuánto debo, no determina que soy deudor. De esta manera, a mi juicio, lo que busco es eliminar la elusión por imposibilidad lógica. No puede haber espacio para la elusión ahí donde las reglas no son entendidas como meros instrumentos. Y por eso la idea, volviendo un poco atrás, la idea de Sacramento, en la forma en que lo interpreta, bueno, en Edimburgo hemos estado haciendo, y por eso lo hemos estado tratando de trabajar, pero siempre Bankovsky, principalmente, es el que recurre a imágenes, ¿no? Su trabajo es un trabajo muy rico en imágenes. La idea del sacramento también puede ser utilizada como una imagen que nos da luz respecto de la forma en que entendemos lo que significa cumplir con ciertas obligaciones. Bankovsky lo utiliza en la idea de, aplicando y analizando la idea de obligación en Fuller, ¿no? Instituciones aspiracionales. Y esta es la que estoy intentando
desarrollar en algún grado en lo que sigue el trabajo. Así que gracias por su tiempo y disculpen que me haya extendido más de lo que debería.